¿Cómo están? ¿Tienen frío? Yo veo aquí a este muchacho con camiseta. Sí quiero ser cuando sea grande, que no me haga el frío, ¿verdad? Pero qué bendición, estos días ha estado un poquito fresco el clima, pero estamos contentos porque no se me ha enfermado nadie, ¿cierto? Gloria al Señor por eso. Muy bien, este día ya les he dicho que hemos estado haciendo un tipo de ajuste en los temas. Y vamos a hablar mañana vamos a hablar un poquito sobre comunicación. Ustedes van a perdonarme. Vamos a hablar hoy sobre algunos elementos que contribuyen a la disonancia, a la irreverencia, a la rebeldía, a los problemas dentro del matrimonio. Y voy a hacerles algunas preguntas. Nosotros tenemos una personalidad, tenemos un carácter y tenemos temperamentos. ¿Cómo podríamos nosotros definir cada uno de ellos? ¿Qué es personalidad? Digamos, si leo lo que encontré, dice conjunto único y estable de características psicológicas, rasgos emocionales, pensamientos y formas de comportamiento que definen a un individuo, que lo distinguen de los demás. Es decir, podríamos decir que personalidad es lo que proyectamos hacia afuera, cómo nos ve la gente, ¿no? Y el carácter viene siendo la esencia, lo que tú eres en sí. Pero quiero leerles la definición. Cualidades y circunstancias propias de una cosa o persona o una colectividad que lo distingue de forma de ser de los otros. Es decir, es tu esencia, lo que tú eres. Personalidad, la forma en que te percibe la gente. El carácter es lo que tú realmente eres. ¿Y qué será temperamento? Eso vamos a estudiar esta noche. Temperamento es la predisposición emocional. Y quiero que subrayen esa palabra. Emocional y constitucional de un individuo para reaccionar. Subrayen también esa palabra. Fíjense bien. La palabra emocional y la palabra reaccionar ante el entorno, ante las cosas o ante una circunstancia. Fíjate bien, es la predisposición emocional. ¿Qué es una emoción? A ver. El coraje, la alegría, es la forma en que respondemos a un evento. Algo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y qué pasa cuando tú le pides algo a tu esposa y no lo hace en el momento como tú quieres? Reacción. ¿O qué pasa cuando tu esposo te dice algo que no te gusta? Fíjate bien. Primero quiero hacer la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Y quiero hacer la diferencia entre una reacción y una respuesta. Son dos cosas diferentes. ¿Sabes que muchos de nosotros vivimos amargados en la vida porque en algún momento tuvimos una emoción y esa emoción se quedó impresa o se quedó atada
o se quedó sometida en nuestro pensamiento y esa emoción se convirtió en un sentimiento. ¿Sabes? La emoción dura realmente en nuestra mente entre 30 segundos y 90 segundos. Entre medio minuto y 1 minuto y medio. Es decir, cuando hay algo que te hace enojar, realmente esa emoción dura en ti cuando mucho 1 minuto y medio. Y de repente ya las cosas se bajan. ¿Cuál es el problema? El problema a veces es que nosotros dejamos que nuestros pensamientos fluyan sin control. Y entonces cuando nuestros pensamientos fluyen sin control, muchas veces los pensamientos se quedan conectados a esa emoción. Y hablo obviamente de emociones negativas porque puede haber emociones positivas también, ¿cierto? Yo de repente, para mí una emoción positiva extraordinaria ha sido cuando he tenido a mis nietos en mis brazos, a mis nietas y a mi nieto. Y he sentido algo tan bonito, y cuando quiero sentir algo bonito, nada más evoco ese momento. Ahora hace 2 meses que tuve en mis brazos a Salem, y ver a esa criatura tan hermosa, ese pedacito de carne, que de alguna manera tiene allá algo de mí, ¿verdad? Yo lo único que digo es gracias, Señor, y me trae mucha emoción pensar en que el Señor me permitirá verlos crecer, primeramente Dios. Y eso me trae mucha alegría. Pero sabes, el gran problema de la amargura de la gente es que a menudo se quedan conectados a emociones negativas. ¿Y qué sucede? Esas emociones se convierten ¿en qué? En sentimientos. Un sentimiento es una emoción que permanece en el tiempo. Y noten ustedes, aquí se nos habla acerca de que el temperamento tiene que ver con emociones. La forma en que yo reacciono en el momento que sucede algo en mi entorno. Y aquí viene el otro detalle: reaccionar. Cuando sucede algo en tu vida, ¿reaccionas o respondes? ¿Qué es reaccionar? Perfecto. Reaccionar es el impulso natural. Y queridos, a menudo las parejas tienen problemas porque reaccionan a los eventos que suceden entre ellos. No responden. Responder es diferente. Responder es analizar lo que sucede. Responder es analizar lo que está pasando en mí por lo que está sucediendo y tomar la decisión de responder inteligentemente al suceso que está sucediendo, válgame la redundancia, al evento que está sucediendo en ese momento. Y cuando nosotros racionalmente analizamos las cosas y decidimos inteligentemente cómo vamos a responder, las cosas son diferentes. ¿Cierto? Es decir, muchos de nosotros, hermanos queridos, queremos a veces agarrar las palabras que dijimos, ¿verdad? Y no, ya están allí. ¿Por qué razón? Porque reaccionamos. Muchos de nosotros quisiéramos no haber hecho lo que hicimos en algún momento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo hicimos como una reacción. No nos detuvimos a pensar en las consecuencias, no nos detuvimos a pensar en que no era lo mejor, de que había diferentes maneras en las cuales podríamos nosotros reaccionar. Y es importante que para poder saber cómo vamos a reaccionar, nosotros nos aprendamos a conocer en nosotros mismos. ¿Cómo soy? Y cuando tú entiendes cómo eres,
entonces tú ya eres predecible. Tú sabes el peligro en el que estás. A ver, yo soy de este temperamento, es decir, tiendo a reaccionar de esta manera. Entonces, si sucede esto, voy a tratar de controlar esa manera en que reacciono y voy a tratar de hacer las cosas diferente. Entonces, tú ya empiezas a planificar una manera de enfrentar tu entorno, los acontecimientos que se suscitan a tu alrededor, hablando específicamente de tu relación con los hijos, tu relación con tu esposa, con tu esposo. Y para esto hubo un caballero que se le llama el padre de la medicina, creo que es Hipócrates. Él vivió por allá en el siglo IV y V de la era antes de Cristo, un hombre, un griego, que dividió el temperamento o la forma de reaccionar de los seres humanos en cuatro formas, y ustedes seguramente que ya han estudiado esto. Y a veces hay temperamentos dentro del matrimonio que chocan. Es interesante porque en ocasiones se atraen en principio, es decir, aquello que me falta me atrae de la persona que quiero conquistar. Y cuando ya le conozco, cuando ya estoy cerca de él y he convivido con él, de repente esos elementos y esas formas de ellos o de ellas, en vez de atraerme, son las cosas que no me caen bien. Eso es bien interesante. El ser humano es un poquito complicado. Me decía ahora Maurito, o Leti creo fue la que me dijo, es tan difícil a veces tratar con los seres humanos, porque los seres humanos somos impredecibles, ¿cierto? Y cada uno, ningún temperamento es mejor que otro. Todos los temperamentos tienen cosas buenas y tienen cosas no tan buenas. Y yo creo que ustedes ya han estudiado estos temas que vamos a tratar de repasar esta noche. Y quiero llevarlos al primer temperamento, el temperamento sanguíneo. ¿Cómo es el temperamento sanguíneo? Tiene fortalezas y tiene debilidades este temperamento. Y vamos a ver quién de ustedes se siente sanguíneo. El temperamento sanguíneo es un personaje o una persona que es alegre, es extrovertido, es una persona atenta, expresivo, cálido, le gusta hablar mucho, se comunica con mucha facilidad. Y además también es entusiasta y es compasivo. Estos elementos son buenos. ¿Cuántos se identifican con este temperamento? Muy bien. Bien, gloria al Señor. Ahí les va ahora. No quiere decir que son ustedes así, pero quiere decir que estas son las cualidades que predominan en ustedes. Es decir, nosotros generalmente tenemos dos temperamentos dominantes. Tenemos un poco de todo, ¿verdad? Pero tenemos dos temperamentos dominantes. Yo soy un poquito colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, ¿verdad? Pero obviamente que hay elementos predominantes en mi personalidad, en mi temperamento. Y estos los hablo, por supuesto, del temperamento sanguíneo. Son un poquito indisciplinados. Tienden a comenzar cosas y no las terminan. Son emocionalmente inestables. Miramos nosotros, acabamos de decir que son entusiastas, que hablan mucho, que son amistosos, cálidos, que son atentos, pero de repente estas personalidades o estos temperamentos que tienen este tipo de explosividad, que son muy bárbaros, vamos a hacer esto, y se empiezan a mover, y entonces voy a decir una expresión que decíamos cuando éramos adolescentes, tienen una carrera de caballo
y una parada de burro, dicen. Es decir, no son consistentes en sus proyectos de vida. No sé si me doy a entender, preciosos. Pero esto es, en ese aspecto son débiles, indisciplinados, inestables, inconsistentes, y por lo tanto a veces no son muy productivos. Son un poquito egocéntricos, ¿verdad? Muy excéntricos y un tanto exagerados. No quiere decir, repito, que todas las personas sanguíneas tengan estas cualidades, pero tienden a tener estas cualidades. ¿Por qué razón? Porque con el tiempo, cuando tú te empiezas a conocer, empiezas a resolver esos problemas. Tú te das cuenta que necesitas hacer mejoras en tu vida y entonces comienzas a mejorar. ¿Cómo es una persona sanguínea con su pareja? Es bromista, es alegre, ¿verdad? Pero de repente esa persona misma puede en un día amanecer de mal humor, con la luna mal puesta, y aislarse, ¿no? De repente dice, no me hables, y es parte de la inestabilidad de ese tipo de temperamento. Pero la mayor parte del tiempo es una persona feliz, ¿verdad? Alegre, escandaloso, que agarra la guitarra y es el alma del lugar y se pone a hacer relajo, a contar chistes, a ir, a venir. Esa es una persona sanguínea. Pero recuerden, no hay temperamento perfecto. Todos somos perfectibles. Así que más o menos, ¿cuántos piensan que tienen un poquito más dentro de todos los temperamentos? Se sienten que el sanguíneo es el predominante en ustedes. A ver. Bien, miren, hay algunas manitas que se levantan. Yo creo que yo también ando por allí más o menos. El otro es el colérico. El colérico es cosa seria. Yo me porto bien porque mi esposa es colérica. No se crean, ella es un ángel del Señor. El colérico es un ser voluntarioso. ¿Qué quiere decir? De una voluntad firme. Aquí se hace lo que yo digo. Y donde quiera que llega, trata de poner orden y trata de ser la cabeza. Es un líder natural, ¿verdad? Además también es un personaje independiente. No le gusta ser mandado, ¿verdad? Yo creo que también tengo un poquitito de esto, porque también soy un poquito rejego. Es visionario. Contempla el futuro con entusiasmo, con ambición, ¿verdad? Y trabaja en su visión. Es práctico. No le gusta perder tiempo. Le gusta hacer las cosas de una manera práctica, que den resultado. No importa la manera, el asunto es el resultado. Tú tráeme resultados, ¿cierto? Es productivo, es un hombre decidido y es un líder natural. Hay otras cosas, pero hasta aquí hay alguien que se identifique con este temperamento. Bien, tú más o menos. Nada más encontré una manita que se levanta. No quieren que nos demos cuenta que son enojones, ¿verdad? Pero la verdad es, aquí mi Mau también, la verdad es, no quiere que sepan ustedes, pero ya lo descubrí. La verdad es, hermanos queridos, que a veces es difícil relacionarnos con una persona colérica, y lo digo en el aspecto matrimonial, porque se enoja con facilidad, porque no le gusta recibir órdenes. A ver, sácame la basura. Ay, otra vez. Es que yo estoy lavando los platos. Pues sí, pues, pero no me gusta que me des órdenes. Ponte a trapear. Ay. Ayúdame a doblar la ropa. Ay, Señor.
Y entonces al colérico se le dificulta que alguien le esté diciendo lo que tiene que decir, porque el colérico está impuesto a él decir lo que tiene que hacerse. ¿Cierto? Y entonces hay choques, hay problemas dentro de estos temperamentos. Ahora, tiene algunos detalles negativos también. Vean ustedes, y esto es feo, pero se puede trabajar en esto. El colérico es frío, es insensible. ¿Estás llorando? Es tu problema, ¿verdad? ¿No has comido? Aguántate, no te vas a morir. ¿Que tienes hambre? Qué bueno, es señal de que estás vivo o viva, pero no pasa nada. Tú puedes aguantar hasta 40 días sin comer. Jesús lo aguantó, criatura. Así que no estés llorando. Es decir, es una persona insensible. No le importa, y esto también se aplica con los hijos. Los coléricos quieren tener hijos militares, ¿no? Que sean resilientes, que aguanten todo, porque a ellos no les importa. Son insensibles, son impetuosos, dominantes, rencorosos. Pueden durar meses sin hablarse, como la parejita de la historia de ayer, ¿verdad? Guardan rencor, como mi padre también era. Mi padre era cosa seria. Sarcásticos. El sarcasmo también lo comparte con el flemático, pero este es un poquito más duro. Es irascible y cruel. Irascible quiere decir que no razona. Él está en su teoría, en su pensamiento, en su hipótesis, y no recibe nada más. Párale, aquí yo soy el que mando, soy el líder, soy el jefe, y aquí las cosas van a hacerse así y punto. Queridos, es lindo trabajar con un colérico cuando el colérico está controlado por el Espíritu Santo, porque se alcanzan metas, las empresas salen adelante, y la principal empresa es la empresa del hogar. Pero cuando un temperamento no está controlado por el Espíritu Santo, cuando somos reactivos de acuerdo a lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento, nos convertimos en un problema serio. Qué hermoso es cuando dejamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestros corazones y nos cambie. Y entonces que todos estos frutos que ustedes tienen aquí se comienzan a manifestar en nosotros. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cómo podemos nosotros obtener los frutos del Espíritu? Ocupándonos del Espíritu, trabajando en fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, leyendo este libro sagrado, la palabra del Señor, tratando de conocer más de Jesús. Y cuando nosotros conocemos más a Jesús, intentamos parecernos más a Él y empezamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿Cuántos se identifican, creen que son coléricos? A ver, y que tienen que seguir trabajando en sus debilidades y fortaleciendo sus fortalezas, válgame la redundancia. ¿Cuántos se sienten coléricos? Muy bien, ya se levantaron más manos. Muy bien, vamos a ver el tercer temperamento, el temperamento melancólico. El melancólico es un hombre o una mujer muy inteligentes, dotados de inteligencia. No digo que los otros no lo sean, pero el carácter introvertido del melancólico
lo hace enfocarse más, pensar más, meditar más. Y esto le ayuda un poquito en el análisis, en las deducciones. Es analítico, es estratega, tiene sus estrategias para alcanzar sus objetivos. Es abnegado. ¿Qué quiere decir la palabra abnegado? ¿Cómo? Sometido. Muy bien. Es una persona que se concentra en sus deberes y saca adelante lo que se propone con abnegación, sacrificado, ¿verdad? Logra sus propósitos. Y entonces es un personaje trabajador y disciplinado. Qué diferente con el sanguíneo, ¿no? Que es bien indisciplinado. Este personaje es disciplinado. Hace lo que debe hacer, de la forma en que debe hacerse y en el tiempo que debe hacerse. Cueste lo que cueste. A ver, ¿alguien siente que tiene una esposa así? Abnegada. Oh, mire. Disciplinado. Inteligente. Qué lindo eso. ¿Quieren ver las cosas negativas? Ay, nanita. Vean ustedes qué es lo que dicen los especialistas acerca del melancólico o la melancólica. Dice que es inconsistente. En este aspecto se parece mucho al sanguíneo, gracias, al sanguíneo. En la inconsistencia, decíamos que tienen arranque bravo, pero no llegan muy lejos, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en la consistencia, en el compromiso. Y es interesante porque aquí dice que es abnegado y la abnegación tiene que ver con ese compromiso. Sin embargo, aquí también nos dice que de repente viene la inconsistencia, es egoísta, es paranoico. ¿Qué quiere decir la palabra paranoica? Tienen la sensación de que todo mundo está contra él, que son sus enemigos. Mira, ¿te fijaste? No me saludó. No me saludó. Oye, ¿qué estoy pintada aquí o qué? ¿Por qué, mi amor? Pues ni siquiera me dijiste buenas noches. Ay, perdón, ¿verdad? Y entonces son un poquito sensibles porque tienen esa sensación, a veces, quizá por algún tipo de complejo de inferioridad, pueden sentir esa misma paranoia. ¿Cómo se le llama esto? Son introvertidos, ¿verdad? Melancólicos, quiere decir melancolía, algo así como un otoño, un soñador. Gracias, me encantó esa expresión, un soñador. Y vean ustedes qué sigue diciendo. Dice que es vengativo. Ay, nanita, guarden los cuchillos. Es susceptible, no es práctico. ¿Se acuerdan quién es el práctico? El colérico. Y este personaje es más teórico, es más soñador, como acaba de decir nuestra hermana. Es más soñador. No es sociable, pues es introvertido. Habla poco, se relaciona poco con las personas. Batalla para conseguir novia o esposa o novio o esposo, porque es tímido, ¿verdad? Y entonces es crítico y negativo. Uy, qué tremendo esto. Cuando estaba estudiando acerca del divorcio, dice que una de las razones también por las cuales hay o se gesta el divorcio es por la actitud negativa constantemente y consistentemente de uno de los cónyuges. Una actitud negativa, siempre viendo el lado feo de las cosas. Bueno, pues este personaje melancólico tiene esa tendencia.
la tendencia a ser negativo. Mira, mi amor, me compré este carro, lo acabo de sacar de la agencia. ¿Y por qué no te compraste mejor? El otro estaba mejor. No, pero me alcanzó para válgame, que eres bien pobre tú. Yo quería el otro. Y siempre le pone peros a las cosas. Llega un momento en que la otra persona, de encontrarse con tanta negatividad, ¡pum!, explota, ¿verdad? Dice, no, esto no es vida. Entonces, ser melancólico no es bueno y no es malo. Simplemente así es usted. Lo que hay que trabajar son los rasgos positivos, fortalecerlos, hacerlos crecer, y aquello en lo cual estamos débiles o son rasgos negativos, analizarlos. ¿Y cómo vamos a analizarlos? Bueno, mírate, todos sabemos cómo somos y todos sabemos en qué tenemos que cambiar, todos. El asunto es disponernos a hacer los cambios. Eso es todo. Nosotros no cambiamos porque no queremos. Pero, queridos, gracias doy a Dios por Jesucristo. Miserable hombre de mí, ¿cómo puedo hacer estos cambios que necesito? ¿Cómo yo puedo ser un poquito más dinámico, más feliz, más responsable? ¿Qué sé yo? Con la ayuda de Dios. Imagínate tú que todo lo que yo tengo a mi lado izquierdo en esta lista, que son los rasgos positivos, estuvieran en ti. Qué bonito sería. Y todo es posible con la ayuda de Dios. Y tenemos el último, el flemático. Cuando yo me pongo a pensar en Jesús, yo creo que Jesús era un flemático. Desde que empecé a ver estas cositas, pero yo me imagino que Jesús era un flemático sin rasgos negativos. Vean ustedes, vamos a analizar las cosas positivas. El flemático es tranquilo. ¿Cuántos son tranquilos aquí? Solamente cuando están dormidos, ¿verdad? Y quién sabe, porque algunos todavía, decía mi madre y mi padre, que yo a veces cuando estaba niño me levantaba en las noches dormido y empezaba a pelearme, quién sabe con quién, allí, y que ellos se quedaban viéndome. Ya cuando me miraban más tranquilo me decían, ándale, ya vete a dormir. Y yo nomás le decía, ándale pues. Ya me acostaba, me tapaba como si nada hubiera pasado. Así que yo no puedo ser un flemático. El flemático es tranquilo, es confiable. Y les digo que cuando yo pienso en Jesús, el apóstol Juan lo describe como el testigo fiel. Y cuando dice que es testigo fiel, quiere decir que es un testigo confiable. Lo que está diciendo Juan es que todo lo que Jesús ha prometido lo va a cumplir. Y nosotros debemos confiar en Jesús. Y este rasgo yo no lo encuentro en los otros tres. Por eso les digo que para mí Jesús es un flemático. Y ahora ustedes van a querer ser flemáticos. Ya los empecé a ver. Es un ser objetivo, diplomático. ¿Qué quiere decir que es diplomático? Que antes de decir algo, piensa si eso que va a decir podría ofender a la otra persona. Y si eso que va a decir puede ofender a la otra persona, no lo dice. Trata de hacer sentir bien a la persona que está a su lado. ¿Cuántos estamos identificándonos con este personaje? Vean qué más. Es eficaz, es un buen organizador, es práctico y tiene buen humor. Es un hombre o una mujer plácida, tranquilo, ya lo dijimos, calmado.
no se exaspera con facilidad. A ver, ¿cuántos flemáticos tenemos aquí? Que están esperando que diga las cosas feas, ¿verdad? Ahí les voy. Vean ustedes lo que dice aquí. Dice que el flemático a menudo no se automotiva, carece de motivación. Es decir, ya vimos aquí que es calmado, que es tranquilo, así que tienen que estar lo que empujando. Qué tremendo esto. Muchachita, yo creo que yo soy flemático, ¿verdad? Ahí estás empujando. Vean ustedes, dice que es lento, moroso, dice aquí, egoísta, mezquino. Es casi lo mismo, egoísta que mezquino. Dice que es autoprotector. Él piensa primero en sus necesidades, en él, no tanto en los demás. Es indeciso, cobarde y ansioso. Chan, 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 chan. No, mejor no. ¿O sí? Y aquí hay algo que no miré en el estudio de este libro, pero también es burlesco. Es una persona sarcástica y burlesca con otras personas. A mí me encantan las cualidades positivas del flemático, pero cuando voy a las cualidades negativas me da miedo. Queridos, ¿en dónde nos ubicamos nosotros en medio de todas de esto collage de personalidad, de carácter, de temperamentos? ¿Cuáles son las reparaciones, los arreglos que debo de hacer para convertirme en una esposa o en un esposo ideal para la persona que está a mi lado? ¿Saben? Es difícil. Y es un tremendo desafío. Quiero decirles dos cosas. Primero es, nosotros no tenemos un solo temperamento. Somos la mezcla de los cuatro, pero tenemos dos dominantes. Tenemos un dominante. Tenemos el A, que es el que está por encima de todos, y tenemos el B, que se le sigue. A veces ahí de muy cerquitita, ¿verdad? Otras veces es demasiado dominante nuestro primer temperamento. Pero lo que sí es cierto es que todos tenemos que pulirnos con la ayuda de Dios. Debemos, hermanos preciosos, de responder. No debemos reaccionar. ¿Y qué decíamos que es la reacción? Es el impulso, muy bien, es el impulso natural. Si tú me faltas al respeto y me gritas, pues yo te voy a gritar más recio. Y si tú me subes tu voz a 50 decibeles, yo te la voy a lanzar a 100 para que veas. Y entonces, en vez de analizar, en vez de pensar, en vez de responder, lo que estamos haciendo muchas veces es actuando por impulso, ¿verdad? Y cuando sucede esto, hermanos preciosos, lo que estamos haciendo, en vez de resolver nuestros problemas, que ese es otro tema, cómo resolver problemas dentro del matrimonio, lo que hacemos a veces es complicar nuestra relación, porque no filtramos por la razón lo que está pasando. No filtramos el resultado de lo que puede suceder si yo respondo esto o aquello o más allá. Y entonces destruyo lo que debo construir. El matrimonio es un edificio
que debe construirse sobre la roca, sobre peña, sobre piedra firme, y esa piedra firme es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestros temperamentos estén controlados por el Espíritu Santo, entonces cuando nuestro entorno se convierta en algo oscuro, malo, feo, y nos ataque y nos quiera destruir, el elemento para pelear en ese momento no será ser más malo o más oscuro que lo que nos rodea, que lo que nos rodea, sino vamos a responder con el bien, con inteligencia, con palabras y actitudes sazonadas por el Espíritu de Dios. Vamos a controlarnos, a guardar silencio. Bueno, si esta emoción dura en mí cuando mucho minuto y medio, voy a guardar silencio entonces 2 minutos. Y en estos 2 minutos voy a respirar profundo. Y le voy a pedir al Señor, Señor, dame tranquilidad, pero también dame la actitud, las palabras para ponerle hielo a esta brasa que me está quemando. Ayúdame para ser la solución en este momento de crisis aquí en el hogar. Y si no te alcanzan 2 minutos, respiración lenta, entonces enfílate rumbo a la puerta de tu casa, vete a dar una vuelta al parque, contempla a los pájaros, el atardecer y dile al Señor, Señor, ayúdame, yo no quiero reaccionar, no quiero ser reactivo, yo quiero ser proactivo, quiero ser una persona que razone y responda, que no reaccione, que responda con sabiduría para que me ayudes a resolver esta situación. Queridos, cada temperamento tiene sus cosas bellas. Ningún temperamento es bueno en sí mismo, ni es malo en sí mismo. Simplemente son como son. Pero con la ayuda de Dios nosotros podremos someter a la bestia que nos está tratando de dominar, dándole de comer al Espíritu y dejando que nuestro Señor Jesucristo sea el que controle nuestros temperamentos. ¿Creen que es posible? Amén. ¿Cuántos quisieran en esta noche hacer ese compromiso con el Dios del cielo? Amén.